El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. El pasado 11 de enero, 18 jóvenes adictos que se encontraban encerrados en una clínica de rehabilitación murieron en un terrible incendio. La tragedia, además de enlutar a las familias que perdieron a sus seres queridos, encendió las alertas sobre las condiciones mínimas de seguridad y requerimientos que deben cumplir estos centros de rehabilitación. Y asimismo volcó los ojos de la opinión pública al complejo proceso que implica rehabilitar a quienes padecen adicciones. Para comenzar este primer bloque, Belén Goncalves, periodista del Noticiero 1, nos ha preparado un recuento del caso, así como las reacciones de familiares y autoridades. Veamos. 15 horas 24 minutos del viernes 11 de enero, la hora exacta, cuando el ECU 911 recibió una llamada de auxilio donde los moradores de la 26 y la I, en el suburbio de Guayaquil, desesperados, reportaban un incendio dentro de una clínica de rehabilitación. Rápidamente llegaron 10 unidades de combate contra incendios, 5 ambulancias y 60 bomberos para atender la emergencia, pero no fue hasta que lograron sofocar las llamas cuando se pudo calcular el daño y las imágenes fueron aterradoras. 17 cuerpos sin vida de jóvenes en recuperación yacían uno sobre el otro, acumulados en el baño de un calabozo en su último intento por sobrevivir. Nuestro personal al llegar se percata que era un incendio en una clínica de rehabilitación en el cual se encontraban pues unos internos en el interior de la misma. El personal procedió a ayudar con las labores de evacuación de la instalación y luego pues que se ingresó al área donde estaba produciéndose el incendio, nos percatamos pues que existían algunos cuerpos sin signos vitales, ¿no? Se dice que la desesperación de los jóvenes hizo que todos se encerraran en un baño, que es donde los encontraron. Sí, efectivamente eso es una característica normal en este tipo de eventos. La gente se apila en el lugar menos contaminado y obviamente pues en ese lugar es donde se encuentra la mayor cantidad de personas afectadas. El testimonio de un sobreviviente afirma que el incendio fue provocado por los jóvenes, quienes dominados por el síndrome de abstinencia y encerrados bajo llave, prendieron fuego a un colchón. ¿Qué fue lo que pasó? Un incendio, o sea, incendiaron un colchón que era con esponja y a lo que uno le dicen apague, apague, no abre la puerta y como no la querían abrir le tiraron otro colchón encima, ya salía humo negro y ahí el llavero ese que iba a abrir a esa ya estaba caliente, se quemó en las manos, o sea, se querían fugar ellos porque... ¿Qué personas querían fugarse? ¿Quién habría iniciado el incendio? Los nuevos, esas personas que andan con las abstinencias y todo eso fueron los que propagaron el incendio. Poco a poco padres y madres de familia llegaron hasta el lugar de los hechos y al encontrarse con la noticia, muchos entraron en desesperación. Nadie podía dar luces sobre el estado de sus seres queridos. Que no te tienen encerrado, ¿por qué tú me discutes? Ver si están bien o están quemados, no sé nada de él. Solamente me llamaron diciendo que mi hijo iba en un taxi, pero nunca llegaba. Entonces tuve que venirme para acá para ver si está bien, está mal. Ni siquiera nos deja entrar, ni siquiera sabemos si nuestro hijo está muerto, está herido, está en el hospital, nada nos dice. En medio de la tragedia y luego de varias horas de incertidumbre, una lista con los nombres de 11 sobrevivientes dieron un rayo de esperanza para algunos de los familiares de las víctimas. Está vivo, está vivo. En el hospital de Monte Sinaí. Tranquila, mi amor. Está vivo. Gracias a Dios que te vivo, mi hijito.
El Departamento de Criminalística recogió las evidencias del siniestro. En el procedimiento, el equipo de medicina legal llevó uno a uno los cadáveres al anfiteatro para que sus familias se dieran la dura tarea de reconocerlos. Mientras tanto, todos se preguntaban dónde estaba el responsable de esta clínica clandestina que operaba sin permisos y sin personal capacitado. Bueno, está huido, está escapado, estamos atrás de la pista con la Policía Nacional. Ya se ha emitido todo un operativo para impedir que esta persona logre fugarse definitivamente. Pero esto es una clara demostración de la falta de controles y de regulación que tiene que existir en favor de la ciudadanía. No puede existir ni clínica clandestina, ni clínica formal, ni informal, ni lo que sea, que no tenga continuas y permanentes verificaciones de cómo están funcionando, en qué condiciones están atendiendo, si los permisos están actualizados, si tienen sistemas contra incendios, si tienen sistemas de evacuación, si dan garantías a la ciudadanía. Aparentemente tiene más de un año que no tiene permisos actualizados. Entonces tiene que haber una severa regulación por parte del Ministerio de Salud Pública y las autoridades de control. Y pues hemos dado también con la ubicación de otra clínica que pertenece a un familiar también del dueño de esta clínica. Los equipos investigativos se han desplazado inmediatamente para la localización del dueño de esta clínica para que nos indique y nos explique cómo es que estaba funcionando, además de las explicaciones que deben dar a las entidades que les corresponde el control y la supervisión de estos centros. El dueño del centro fue capturado junto a su sobrino, quien haría las labores de administrador de esta y otra clínica. Ambas fueron clausuradas. Le fueron a pedir las llaves que el administrador o el propietario había manifestado que no abran las puertas porque si no se le escapaban los pacientes. Uno de los heridos perdió la batalla en el hospital, subiendo a 18 la cifra de pérdidas humanas. Esto causó que un pueblo iracundo arremetiera contra las instalaciones. Esto no debe pasar con los jóvenes. Que no que impute la muerte de mi hermano, José Manuel Angulo, fue uno de la clínica que se quemó. ¿Por qué no le hacen justicia? La sociedad entera se estremeció ante la tragedia y las críticas contra la falta de centros de rehabilitación en el sistema de salud, con gratuidad y con la garantía de los derechos, no se hicieron esperar. El problema es que estas clínicas no tienen el equipo multidisciplinario para tratar a estos pacientes. Estas clínicas deben estar dotadas de un psicólogo, deben estar dotadas de un médico internista, deben estar dotadas de un cirujano para todos los problemas que acarrea la salud de este paciente. Si no actualizaron su permiso, la ACES, el Ministerio de Salud Pública, tenía la obligación de supervisar, de vigilar de que ese centro de salud actualice sus permisos con las medidas de seguridad adecuadas para brindar el servicio. En el caso del distrito 4, son 15 centros de salud. Cada centro de salud debe tener 2 médicos psicólogos, como mínimo 1. Pero en estos casos hay solamente 5 médicos psicólogos en ese centro. En caso de eso, nuestra familia, nuestra gente tiene que recurrir a este tipo de centros que cuestan alrededor de entre $100 y $250. El dolor sobrecogió a 18 familias de escasos recursos económicos que solo buscaban una oportunidad para sus hijos y enlutaron con una promesa de sanación. Por eso ahora exigen justicia. Él para mí era como mi hijo, pero no era justo que él muriera de esta manera. Se internó 5 días y lamentablemente cambio para sus 4 hijos, que la esposa se quedó sin trabajo, él, la crisis económica quizás o quién sabe qué, y hubo esta desgracia, el chico no pudo salir a flor y mire, ese es el resultado. Me dijo, mamá, yo sí quiero internarme, yo quiero que me ayuden por mis hijos, yo quiero cambiar por mis hijos, me decía él. Yo estuve el último día ahí con mi hijo, una media hora antes que le sucediera el accidente, estuve ahí, me mandaron a pedir que le llevara refrigerio. Él decía que quería cambiar por sus hijos, por demostrarle a mi mamá que él quería ser buen hijo y dejar las cosas como el 15 en el pasado, pues. Toda esta clínica clandestina son inútiles. Esto es una competencia gubernamental, no sé por qué no lo hacen. Aquí estamos llorando los muertos. ¿Por qué realmente no hacen algo? Que no se permita que nadie porte ni un solo gramo de droga. Ese es el factor importante. Porque nosotros dejamos que alguien porte un gramo de droga.
téngalo por seguro que la juventud se nos va a seguir perdiendo. Queremos justicia. Señor presidente, haga justicia. Mientras las investigaciones del caso continúan, han salido a la luz más de 60 clínicas de rehabilitación que operan sin permisos en la ciudad de Guayaquil. Gracias a Belén por este reportaje. Ahora bien, ¿cuántas clínicas de rehabilitación operan dentro de la legalidad? ¿Cuáles son los requerimientos y cuánto tiempo dura un proceso de rehabilitación? Se lo contaremos al volver. Recuerde que si quiere revisar los documentos a los que hacemos referencia en nuestro programa, puede escanear con su celular el código QR que aparece en pantalla. Regresamos con más de Artículo 18. El caso de los 18 jóvenes fallecidos en el incendio no ha sido el primero ni el único. Otros incidentes relacionados con clínicas de rehabilitación se han producido anteriormente. Revisamos en archivo y esto fue lo que encontramos. La del viernes pasado fue la tragedia que más vidas ha cobrado, pero no ha sido la primera ni la única. Basta revisar los titulares de medios de comunicación y archivo para constatar que varios centros de rehabilitación, en su mayoría clandestinos, se han convertido en los escenarios de hechos como estos. En marzo de 2017 se reportó la muerte de un joven de 18 años, luego de haber sido internado en una casa de acogida ubicada en el suburbio. Los familiares del fallecido pusieron la denuncia en fiscalía, aduciendo maltrato contra el joven. No encontramos los permisos debidos, supuestamente es un alojamiento provisorio. Tenemos la presencia de un sujeto que se encuentra muerto en un sector del Cisne. En junio de ese mismo año, un adolescente de 15 años se suicidó dentro de un centro de rehabilitación en Guayaquil. El lugar fue clausurado por falta de médicos especialistas y salubridad. En junio de 2018 se registró un incendio en un inmueble ubicado en Los Almendros. Los moradores indicaron que en el lugar operaba un centro de rehabilitación. Afortunadamente no hubo saldo mortal. Pila aquí, pero los chicos estaban en pila de la rehabilitación también. Ah, sí, los chicos estaban todos recogidos por aquí, toditos estaban en ese callejón. Salieron sin zapatos. En septiembre de 2018, otro incendio se produjo en una casa donde operaba una supuesta clínica de rehabilitación. Ocurrió en el Guasmo Sur y tampoco dejó víctimas, pero sí daños materiales en un 90%. Hay rumores de que se pudo haber iniciado el fuego por uno de los pacientes. Pero en noviembre de 2018, un hombre no corrió con la misma suerte que en los casos anteriores. Una clínica ardió en la Isla Trinitaria y el joven murió calcinado. Los moradores denunciaron que no era la primera vez que se reportaban incendios en ese mismo lugar. Nosotros ya no queremos que esto funcione. ¿Ya? Mire, ahorita hay un muerto, mañana ¿qué podrá haber? Y es que los incendios son el tipo de incidente más común cuando de adicciones y clínicas irregulares se trata. Según la Central de Alarmas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en 2015 se registraron 4 incendios en supuestas clínicas de rehabilitación. En 2016, 7. En 2017, 2. En 2018, 6. Y tan solo en lo que va del mes de enero de 2019, 2 incendios. Un proceso de rehabilitación siempre tiene que estar vigilado. No importa la edad del paciente, pero si hablamos específicamente de adolescentes, recordemos que los adolescentes son impulsivos normalmente. Los adolescentes, cuando hay muchos adolescentes juntos con mucha inquietud, pueden generar cualquier tipo de alteración de su estado de ánimo. No sé si la desintoxicación en este caso específicamente sea a través de un fármaco o por el contrario sea simplemente dejar a los pacientes, a los chicos, sin consumo. Entonces esos niveles de ansiedad se disparan. El sentirse encerrados, que no pueden buscar otra alternativa. Recordemos que hay muchos que están en su contra.
es prácticamente la mezcla para que en algún momento eso se convierta en una bomba de tiempo como lo que ocurrió. Tanto es así que a 2 días de ocurrido el incendio que cobró la vida de 18 personas, un nuevo flagelo se registró, esta vez en la isla Trinitaria. También ocurrió por la quema de colchones, aunque no dejó ninguna víctima mortal. Sin embargo, no es el único tipo de denuncias en los que se han visto implicados centros de rehabilitación que operan al margen de la ley y sin requerimientos básicos para poder garantizar el bienestar de quienes acuden para superar sus adicciones. El 4 de mayo de 2016, Diario El Universo titulaba "Denuncian abusos en centro de rehabilitación". El local, ubicado en el sur de Guayaquil, fue cerrado por denuncias de presuntos maltratos y abusos sexuales. El 7 de diciembre de 2016, la policía allanó un supuesto centro de rehabilitación en el cantón Pedro Carbo tras recibir denuncias de moradores. Los pacientes presentaban huellas de maltrato y sus familiares relataron que les ponían corriente, los bañaban con agua helada y hasta les hacían el submarino. Técnicas muy alejadas de las usadas para un verdadero proceso de rehabilitación. Tienen que haber regulaciones claras, ellos tienen que estar siempre vigilados, los pacientes tienen que estar constantemente en terapia, incluso en terapia física, es decir, entre más actividad física ellos tengan en algún momento va a ser mejor para ellos. ¿Por qué? Porque hasta el mismo sudor hace que ellos se vayan desintoxicando. Claro, inicialmente en la fase aguda, el paciente normalmente uno le da un medicamento que lo que hace es bajar esos niveles de ansiedad sin producir adicción. Y eso es importante, porque no todos los medicamentos psiquiátricos se pueden aplicar a los pacientes que están en desintoxicación. Otro caso en el que se vio implicada una supuesta clínica de rehabilitación fue en la desaparición del joven David Romo, hace casi 6 años. La teoría de la fiscalía fue que el joven había sido capturado en contra de su voluntad por los dueños de una institución y posteriormente asesinado, aunque finalmente los jueces desestimaron esta teoría, entre otras razones, por no poder probar la materialidad del hecho. El 90% de las clínicas aquí en Ecuador los dueños son exadictos, donde ellos no saben o no han sabido cuál es el modelo de tratamiento que han tenido. Entonces ellos piensan que solamente es llegar, desintoxicarte, comer, recuperarte físicamente y dejar de consumir drogas, cuando el tratamiento abarca mucho más que eso. En las clínicas, por temas de costos, evitan los costos mayores, que es profesionales de la salud. Y se encargan de utilizar terapistas vivenciales. Que, ojo, la terapia vivencial está bien, pero debe de ley haber profesionales. Luego de lo ocurrido el pasado 11 de enero, el tema de cómo operan los centros de rehabilitación cobró fuerza. A continuación les contaremos cuál es el marco legal que regula las clínicas de rehabilitación en nuestro país, las disposiciones que deben cumplir para su operación, entre otras inquietudes. En Ecuador, alrededor de 270.000 personas tienen problemas de consumo de drogas. Así lo indicaban cifras del Ministerio de Salud levantadas en 2017. Ana María Heinert, médico psiquiatra, explica que un proceso de rehabilitación de adicciones es diferente en cada individuo y que dependerá de algunos factores, pero que la media de tiempo necesaria para superar el problema es de alrededor de 6 meses. El patrón de conducta no es igual del que consume alcohol, del que consume heroína, cocaína, marihuana, que también hay pacientes que mezclan. Entonces el tipo de conducta va a ser diferente. Entonces, básicamente es el tiempo de consumo, la frecuencia de consumo, el último día de consumo previo al ingreso y evidentemente pues los patrones de conductas que ya hayan venido asociados al paciente. No es lo mismo un paciente que haya solamente consumido una droga que un paciente que aparte haya tenido una patología mental. Por esta misma razón hace énfasis en la necesidad de un equipo multidisciplinario para tratar esta compleja enfermedad. No podemos dividir al individuo solamente en una parte clínica sin olvidar la parte psicológica o la parte que va a ser espiritual. ¿Pero qué opciones tienen quienes están viviendo esta problemática? El Ministerio de Salud Pública cuenta con 12 centros especializados de tratamiento de consumo problemático de alcohol y otras drogas.
744 centros ambulatorios públicos y 45 centros intensivos públicos en funcionamiento. Esta cifra es de diciembre de 2018 y está publicada en la página del Ministerio. Además, la legislación ecuatoriana establece que esta cartera de Estado, a través de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, tiene la potestad de regular y controlar los establecimientos que ofrecen servicios de tratamiento a personas con problemas de adicciones. En el último listado emitido por dicha agencia, con corte al 31 de diciembre de 2018, figuraban 39 instituciones en el país, 14 en Azuay, 7 en Los Ríos y Guayas respectivamente, 2 en Pastaza y Manabí, y 1 en Santa Elena, Pichincha, Imbabura, Sucumbíos, Cañar, Tungurahua y Santo Domingo. Sin embargo, de acuerdo a esta misma información que consta en la página web del Ministerio, a 4 de estos centros ya se les venció la vigencia del certificado en los últimos meses del 2018, pues contaban con licencia condicionada, mientras que a otras 3, su licencia, también condicionada, está por expirarse durante el primer semestre del 2019. Para el resto, la vigencia de la licencia es hasta 2021 o 2022. Pero ¿qué características deben tener estos centros para ser considerados dentro del paraguas de la legalidad? Primero, hay que tener en cuenta que la normativa sanitaria expedida en agosto de 2016 es el cuerpo legal que regula a todos los establecimientos de salud que prestan tratamiento a personas con adicciones, y que estos pueden ser de 3 tipos según su nivel de complejidad: centros ambulatorios u hospitales del día, centros especializados que incluyen casas de acogida y tratamiento, y hospitales especializados en salud mental que prestan servicios de tratamiento. Todos ellos deben contar con el permiso de funcionamiento vigente otorgado por el Ministerio a través de la ACES, algo que para los integrantes de la Asociación de Centros de Recuperación de Adicciones del Guayas toma tiempo y sobre todo una gran inversión. Si es un poquito alta, no lo vamos a negar. Unos $85,000 se ha gastado. Y es que la normativa señala que los establecimientos que brinden servicios de atención residencial contarán con infraestructura, talento humano y equipamiento adecuado diferenciado. No todos los centros pueden albergar todos los grupos etarios. Si llevas un adolescente, el centro tiene que ser de adolescentes. Si llevas una mujer, tienen que haber mujeres allí. La mezcla no se debe de dar. Asimismo, la normativa precisa que los centros funcionarán bajo la responsabilidad técnica de un psicólogo clínico, médico psiquiatra o un médico registrado ante el CENESID y el Ministerio de Salud y que posea experiencia en el área de adicciones. Y que deben contar también con reglamento interno, organigrama, historia clínica de cada paciente, programa terapéutico, equipo técnico y de apoyo capacitados en temas de derechos humanos y salud, así como un protocolo de seguridad para la protección física e integridad de los pacientes. Además, en el caso de los centros que presenten servicios de atención residencial, deberán contar con un equipo técnico conformado por trabajador social, psicólogo clínico, licenciado en enfermería, médico general, médico psiquiatra, terapista ocupacional y la asesoría de un nutricionista, mientras que en infraestructura deberán cumplir con requisitos como: por cada cama mínimo 5 metros cuadrados, baños de mínimo 3 metros cuadrados según la cantidad de usuarios, una sala de estar de personal con mínimo un inodoro y un lavamanos, área de soporte y suministros, área de terapia que incluye espacio para taller ocupacional, gimnasio o área deportiva, comedor, cocina, área técnica que incluya despacho, sala de espera, unidad administrativa y de trabajo social, lavandería, limpieza, almacenamiento de desechos, sensores y alarmas contra incendios, entre otros requerimientos. Una de las que más nos complica es esta, que son alrededor de 19 personas a las que tenemos que contratar. Todas ellas ganan un sueldo que depende de la cantidad de pacientes que nos ingresen. Una fuerte inversión que resulta necesaria para ofrecer un servicio de calidad, pero que a la larga se termina reflejando en el costo de la mensualidad, un costo que no todos pueden cubrir. Por la situación social y económica, la mayoría de familias no tienen. Es por eso que buscan centros que cobran $100, $200, un quintal de arroz y no les dan un tratamiento.
Y es por esa razón que proliferan los centros clandestinos. Pero para abrir un centro de rehabilitación de adicciones no solo se debe contar con la licencia del ACES. Antes, se debe tramitar personería jurídica en el Ministerio de Salud o a nivel de fundación. Y como en cualquier otro negocio, tener permiso del Cuerpo de Bomberos y permiso municipal, además de cumplir con las inspecciones del Ministerio de Salud vinculadas al servicio sanitario. ¿Cómo vamos a cumplir el licenciamiento si no todos tenemos 60.000, 70.000, 80.000 dólares en nuestras cuentas? Pero Héctor... Que escuchen sus propuestas. El plan de prevención que yo tengo es basado en el plan que se instauró en Islandia, ¿ya? Donde se hace un estudio por zona, por estatus económico, y se crean actividades extracurriculares. ¿Qué pasa? Si tenemos psicólogos y tenemos grupos de apoyo internamente en los colegios para poder tratar ya a los que son adictos, se puede tanto evitar como que ocurra. ¿Qué pasa? Que los adictos, los jóvenes que son adictos, los botan del colegio. ¿Qué haces tú expulsado? Pero para poder hacer esto debe haber una política pública tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Salud como de la policía. Desde la Asociación de Centros de Recuperación de Adicciones del Guayas también hay pedidos a las autoridades. El planteamiento es una extensión de tiempo, el planteamiento es el conseguir recursos. El gobierno tiene recursos, nos puede ayudar. El gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, manifestó que dará una prórroga a los establecimientos para que tramiten los permisos. De quizás 2 o 3 meses, no más de esto, para que regularicen sus actividades. Luego de eso vamos a hacer una inspección anterior y una posterior. Anterior para ver las condiciones en que se encuentran actualmente y posterior para ver que se hayan tomado las medidas de seguridad, salud e higiene que deben de tomar. La presidenta de la Asamblea, Irina Cabezas, a través de su cuenta de Twitter, lamentó lo sucedido y convocó a los ministerios de Educación, Salud, Interior e Inclusión para evaluar y tomar medidas. Lamentable tragedia que pasó en la ciudad de Guayaquil pone en el tapete una realidad que realmente es conmovedora de muchísimos jóvenes a nivel nacional y no es un tema solamente desde el ámbito de la respuesta. Esto tiene que ser trabajado desde el ámbito de la prevención, de la atención. Por su parte, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, solicitó el pasado 13 de enero mediante un oficio que se le reciba en la Asamblea para exponer los desafíos de la política pública sobre el abordaje integral del fenómeno socioeconómico de las drogas. Según la Constitución, que es el cuerpo legal más importante que rige en nuestro país, las adicciones son un problema de salud pública y al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Intenciones que, por buenas que suenen, todavía no logran hacerle frente a un problema que desde hace rato se salió de las manos. Hasta aquí nuestro informe. Y eso ha sido todo por hoy, amigos televidentes. Que tengan muy buenas noches.